La vieja casa estaba empapada de hojas de octubre. Meredith Hemingway estaba de pie junto a la ventana de su estudio, observando distraídamente cómo el jardinero rastrillaba las hojas caídas, formando montones ordenados. Le encantaba esta época del año, cuando todo a su alrededor parece congelarse en previsión del invierno y el aire se impregna de una transparencia y frescura especiales. El ruido de un coche que se detenía atrajo su atención. Carlisle había llegado a casa antes de lo habitual. Era tan poco habitual en él que Meredith miró el reloj. Solo eran las 4 de la tarde. En 15 años de matrimonio, se había acostumbrado a que su marido rara vez estuviera en casa antes de las 7 de la tarde, justificándolo con reuniones con clientes y visitas a propiedades. La puerta principal se cerró de golpe, pero nadie subió a saludar. En cambio, Meredith oyó los pasos amortiguados de su marido que se dirigían a su despacho en la planta baja. Unos segundos después, le llegó su voz. Estaba al teléfono. Meredith estaba a punto de volver al trabajo. Estaba preparando la documentación para una nueva exposición en el museo, cuando oyó unas palabras que la dejaron helada. Sí, la casa de verano ya es tuya. Lo he arreglado todo. La voz de Carlisle sonaba desacostumbradamente suave, casi íntima. Solo faltan las últimas formalidades con el papeleo. En un mes como mucho podrás vivir allí. Meredith se hundió lentamente en la silla. La casa de verano, su casa de campo. O mejor dicho, su casa, herencia de la abuela de Agatha. Por supuesto, cariño. Sabes que haría cualquier cosa por ti, siguió arrullando Carlisle. Las manos de Meredith se cerraron involuntariamente en puños. Apareció el rostro de su abuela Agatha, de carácter fuerte y mirada perspicaz en sus ojos castaños. Cuida de la casa, hija mía, le había dicho a Meredith poco antes de morir. Guarda más secretos de los que crees, y manténla a salvo de los depredadores. Siempre hay depredadores. En aquel momento, Meredith no había prestado mucha atención a aquellas palabras. Su abuela había hablado a menudo con acertijos en los últimos meses. Pero ahora, al escuchar a su marido arrullar a una mujer desconocida, empezó a comprender el verdadero significado de la advertencia. «Sterling, cariño, tengo que irme. Te veré mañana en el desfile». Carlisle puso fin a la conversación. Sterling. El nombre se grabó en la mente de Meredith como una marca. Nunca había oído a su marido mencionar a nadie con ese nombre. Meredith se levantó y se acercó a la antigua secretaria que también había heredado de su abuela. En el último cajón estaban las escrituras de la casa de campo. Sacó el cajón y se quedó helada. La carpeta con los documentos originales no estaba allí. Solo quedaban copias. Fue como si un interruptor se hubiera encendido en su cabeza. 15 años de matrimonio. 15 años siendo una esposa ejemplar, apoyando su carrera, organizando recepciones para sus clientes, soportando sus constantes retrasos en el trabajo. Y así se lo pagaba, intentando robar la casa de su abuela. Meredith sacó su teléfono y marcó un número. «Delilah, soy Meredith. Necesito tu ayuda». Su voz sonaba tranquila, pero una rabia fría hervía lentamente en su interior. «¿Recuerdas cuando dijiste que me debías un favor? Ahora es el momento de utilizarlo. Necesito averiguarlo todo sobre cierto individuo. Se llama Sterling». Colgando el teléfono, Meredith se acercó de nuevo a la ventana. El jardinero había terminado su trabajo y el jardín estaba perfectamente limpio. Las hojas estaban embolsadas, los caminos barridos. Ella pondría su vida en el mismo orden, pero primero necesitaba entender con quién estaba tratando. El sonido del motor al arrancar procedía del piso de abajo. Carlisle se marchaba. Meredith miró su Lexus plateado. Me preguntaba si Sterling sabía que la abuela Agatha era algo más que una anciana adinerada. Sabía que estaba tratando con la nieta de una mujer que había burlado a más de un mago de las finanzas en su época. Meredith sonrió, recordando a su abuela enseñándole a jugar al ajedrez. La clave es la paciencia, querida. Deja que tu oponente piense que está jugando la partida. Espera el momento adecuado. Pues bien, el momento había llegado, y Meredith estaba lista para comenzar su juego. El Gerald's Café estaba situado en un callejón tranquilo del distrito histórico. Meredith eligió una mesa en la esquina más alejada, desde donde tenía una vista despejada de todo el local. Delilah Montgomery llegaba 15 minutos tarde, algo habitual en ella. A lo largo de los años de amistad, Meredith se había acostumbrado a esta peculiaridad de su amiga.
así como a su costumbre de aparecer en el momento más inesperado. Siento llegar tarde. Delilah se materializó como de la nada, dejándose caer en la silla de enfrente. Su llamada me pilló en medio del acecho al marido infiel de una mujer de la alta sociedad. Delilah no se parecía en nada a un detective privado de las películas de cine negro, ni capa hecha jirones ni sombrero arrugado. En su lugar, pelo oscuro perfectamente peinado, un traje impecable y unos zapatos que probablemente costaban tanto como el alquiler de un mes de este café. «He pedido tu café con leche y caramelo favorito», Meredith le indicó la taza a su amiga. «Eres una santa. Ahora cuéntame qué ha pasado. Sonabas tensa». Meredith describió metódicamente los acontecimientos de ayer. Delilah escuchaba sin interrumpir. Solo de vez en cuando tomaba notas en un pequeño cuaderno. «Sterling», se estiró pensativa cuando Meredith hubo terminado. «Es un nombre poco corriente. Eso ya es una pista. ¿Y las escrituras de la casa?» «Lo he comprobado esta mañana en el registro civil. Alguien pidió copias hace 15 días. ¿Y sabes qué es lo interesante? La solicitud se hizo en nombre de nuestro bufete de derecho de familia, pero nuestro abogado, James McKinley, no sabe nada al respecto. Parece un trabajo profesional», Delilah golpeó con el bolígrafo en su bloc de notas. «Su marido no podría haber organizado esto por su cuenta. Así que esta mujer Sterling conoce a la gente adecuada». La camarera trajo el bocadillo que Delilah había pedido, y la conversación se detuvo unos minutos. «Empecé mi propia investigación esta mañana», continuó Meredith. «Comprobé los listados de empleados de todas las agencias inmobiliarias importantes de la ciudad. Nada de Sterling. Luego miré las redes sociales de Carlyle. Hace 2 meses empezó a registrarse en cuentas extrañas sobre antigüedades y arte. Nunca le han interesado esas cosas». «Eso es interesante». Delilah dejó a un lado su sándwich sin terminar. Continúa. «He estado revisando estas cuentas. Una de ellas pertenece a alguien llamado Sterling Prescott, que se hace llamar consultor de antigüedades. Pero algo no cuadra. Las publicaciones son todas muy profesionales, pero la cuenta solo tiene 6 meses. Delilah sacó su teléfono y pulsó rápidamente las teclas. «Sterling Prescott. Vaya, vaya. Oh, mira eso. Recientemente fue testigo experto en una subasta en Boston. Todo un evento de alto perfil, la venta de una colección de plata antigua. Dan. Conozco esa subasta». Meredith frunció el ceño. «Es más, conozco a Marcus Wellington, que la organizó. Le llamaré hoy mismo». «Espera». Delilah volvió a pinchar el teléfono. «¿Hay algo más?» «Ajá. Hace 3 meses asesoró la venta de una mansión en Providence. El propietario es un tal Roger Huntington, un hombre de negocios recién divorciado. ¿Puedes conseguir los detalles?» «Ya estoy trabajando en ello, pero, Meredith». Delilah miró a su amiga con atención. «¿Estás segura de que quieres indagar más? A veces es mejor solicitar el divorcio de inmediato y dividir los bienes a través de los tribunales». Meredith negó con la cabeza. «No se trata del divorcio. Esta casa es lo único que queda de la abuela. Está llena de recuerdos, y quiero saber quién es esa mujer que cree que puede venir y llevársela sin más». «Vale». Delilah terminó su café con leche frío. «Necesito unos días. Sacaré todos mis contactos. Comprobaré el historial de la señorita Prescott a lo largo de los años. Algo me dice que Sterling no es su único nombre». «Gracias». Meredith apretó la mano de su amiga. «Y una cosa más. Carlyle no debe sospechar nada. Por ahora actuaré con normalidad». «Por supuesto. Solo…» Delilah vaciló. «Pero ten cuidado. Si esta mujer es realmente una estafadora profesional, podría ser peligrosa». «Recuerdo las lecciones de mi abuela», sonrió Meredith. «Nunca muestres a tu oponente que le tienes calado». Al salir del café, Meredith se dirigió al museo. Prometía ser un día largo. Tenía que preparar documentos para una nueva exposición, pero ahora tenía otro trabajo. Por la tarde, cuando Carlyle llegó a casa, ella lo recibió como de costumbre, con una sonrisa y preguntas sobre el día anterior. Habló de tratos, de clientes insatisfechos, de nuevos proyectos. Meredith asentía y asentía, fijándose en cada imprecisión, en cada pausa, en cada momento en que él evitaba mirarla a los ojos. Más tarde, tumbada en la cama, repasaba mentalmente los detalles del día anterior. Algo le decía que la historia con Sterling Prescott resultaría mucho más complicada que una simple aventura con una joven amante.
y estaba dispuesta a descubrir esa historia hasta el final, costara lo que costara. Después de todo, la abuela de Agatha solía decir, todo juego es cuestión de paciencia y atención a los detalles, sobre todo cuando juegas contra alguien que cree que eres débil. La subasta benéfica del Museo de Arte Moderno era siempre el acontecimiento de la temporada. Meredith había pasado las 2 últimas semanas preparando la exposición, comprobando cada detalle, coordinando las listas de invitados. No se había sorprendido cuando Carlisle había expresado de repente su interés por el evento. Normalmente solo asistía a ese tipo de veladas por contactos de negocios. Dicen que este año habrá algún experto especial, comentó despreocupadamente durante el desayuno. Un experto en antigüedades de Boston. Meredith se limitó a asentir, sin levantar los ojos de su taza de café. Delilah había desenterrado suficiente información sobre Sterling Prescott durante la última semana, como para saber que la aparición del Talley en la subasta no era una coincidencia. La velada comenzó como de costumbre. Los invitados estaban reunidos en la sala principal del museo. Los camareros servían champán y un cuarteto de cuerda tocaba suavemente. Meredith estaba de pie en la entrada, saludando a los invitados que llegaban cuando la vio por primera vez. Sterling Prescott era exactamente como Meredith la había imaginado. Una rubia alta con una postura impecable y los andares seguros de alguien acostumbrada a ser el centro de atención. Aparentaba unos 30 años y llevaba un elegante vestido azul oscuro que debía de costar una fortuna. Meredith Hemingway. Sterling le tendió una mano con una manicura perfecta. He oído hablar mucho de su trabajo. Es una colección impresionante. Bienvenida, señorita Prescott. Meredith estrechó la mano tendida, notando para sí misma la ligera tensión en la voz de su interlocutora. Espero que la velada esté a la altura de sus expectativas. Sus miradas se cruzaron un instante. Algo parecido a la cautela brilló en los ojos de Sterling, como si intentara averiguar si Meredith sabía algo. Carlisle apareció 15 minutos después. Meredith lo observó detenidamente, fingiendo ver a Sterling por primera vez. El incómodo apretón de manos, las frases formales sobre el tiempo y los precios de las propiedades. Pero había detalles en los que solo ella se fijaba. El modo en que los dedos de Sterling temblaban cuando Carlisle se volvía hacia ella. La forma en que evitaba mirarla a los ojos. Y aquí está el lote principal de esta noche, anunció Augustus Randolph, el director de la casa de subastas. Una colección de documentos raros del siglo XVIII, entre ellos varias escrituras de propiedad. Meredith notó que los hombros de Sterling se tensaban. Carlisle, que estaba cerca, bebió un sorbo de champán, pero su mano tembló ligeramente. Interesante, ¿verdad? Meredith se acercó a ellos. Estos papeles me han recordado al archivo de mi abuela. Tenía una colección increíble de papeles antiguos. ¿En serio? La voz de Sterling sonó excesivamente interesada. ¿Y dónde está ahora? Oh, es un secreto de familia, sonrió Meredith. La abuela siempre decía que algunas cosas era mejor no verlas. Carlisle dejó el vaso bruscamente en la bandeja de un camarero que pasaba. Disculpe, tengo que hacer una llamada. Meredith lo acompañó a la salida con la mirada. En el otro extremo de la sala, Delilah, haciéndose pasar por una periodista de la alta sociedad, sacaba discretamente fotos de lo que ocurría en su teléfono. Debo admitir que tiene un gusto excelente, señorita Prescott, continuó Meredith. ¿Ese vestido es de Nina Ricci? Sí, de la última colección. Sterling estaba claramente contenta de cambiar de tema. Sabes, a mi abuela también le encantaba Nina Ricci. Tenía un vestido increíble. Creo que era de la colección del 68. Lo guardaba en un armario especial en la casa de campo. Al mencionar la casa, Sterling se estremeció débilmente. Disculpen, tengo que comprobar el siguiente artículo. Se alejó apresuradamente, sacando el teléfono mientras avanzaba. Meredith la acompañó con una mirada pensativa. Algo en el comportamiento de Sterling no encajaba con la imagen de una estafadora experimentada. Reacciones demasiado obvias, tensión demasiado evidente. Más tarde, cuando la mayor parte de la subasta había terminado, Meredith vio a Carlisle y Sterling reunirse en un pasillo lateral vacío. No pudo oír su conversación, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Voces apagadas, gestos nerviosos, miradas rápidas a su alrededor. Una pareja ocupada, dijo Delilah en voz baja mientras se acercaba. He comprobado sus contactos en Boston. ¿Sabes qué es lo interesante?
Nadie recuerda exactamente dónde obtuvo su título de experta. ¿Crees que es una impostora? Creo que es muy buena dando la impresión correcta, pero algo la ha asustado hoy. Meredith asintió. La mención de los papeles de la abuela. Las dos se pusieron nerviosas. ¿Quizá es hora de insistir más? No, Meredith negó con la cabeza. Por ahora, que piensen que todo va según su plan, pero voy a necesitar su ayuda. Mañana quiero comprobar cualquier transacción inmobiliaria reciente en la que haya aparecido el nombre de Sterling Prescott. La velada terminó cerca de medianoche. De camino a casa, Carlisle permaneció desacostumbradamente callado. Meredith fingió estar absorta en su correo electrónico de trabajo en su teléfono, pero observó a su marido por el rabillo del ojo. Sus dedos golpeaban nerviosamente el volante, un gesto que solo aparecía cuando estaba realmente perturbado. En casa, preparándose para acostarse, Meredith sacó de la caja una vieja foto de la abuela de Agatha. En el reverso, había una inscripción que decía: «Recuerda, querida, lo que más teme la gente son sus propios secretos». «No te preocupes, abuela», susurró Meredith. «Encontraré todos sus secretos». El pequeño despacho de Dalila olía a café y a papel viejo. Meredith estaba sentada en una desgastada silla de cuero, mirando las carpetas de archivos que su amiga había extendido sobre el escritorio frente a ella. El primer caso es Filadelfia, hace 2 años. Delilah golpeó con el bolígrafo la carpeta superior. Jonathan Pierce, propietario de una empresa de construcción, divorciado, 54 años. Conoció a Sterling en un acto benéfico. 3 meses después, ella ya trabajaba como asesora para su empresa. Meredith abrió la carpeta. En la primera página había una fotografía de un imponente hombre de mediana edad junto a Sterling. Sonreían a la cámara con el telón de fondo de un edificio de oficinas. ¿Y qué ocurrió? Un esquema clásico. Sterling le convenció para que invirtiera en la restauración de una mansión histórica. Supuestamente tenía contactos con coleccionistas dispuestos a pagar el triple tras la renovación. Pierce transfirió la mansión a una empresa fantasma pensando que era parte del trato. Un mes después, resultó que la empresa estaba registrada en las Islas Caimán, y Sterling había desaparecido. ¿Cuánto perdió? Más de 2 millones. Pero no denunció a la policía por miedo a la publicidad. Simplemente lo dio por perdido como una mala inversión. Meredith hojeó los documentos pensativamente. ¿Y el segundo caso? Ese es más interesante. Providence, el año pasado. Roger Huntington, el mismo empresario divorciado del que hablaba. Sterling se presentó en la ciudad como experto en antigüedades. Conoció a Huntington en una subasta, igual que su marido. ¿Y bienes raíces de nuevo? Sí, pero el esquema es diferente. Huntington poseía una mansión histórica que heredó en el divorcio. Sterling le convenció de que había una colección de monedas raras escondidas en la casa. Empezó a renovar, remodelar. La casa acabó siendo embargada y luego vendida por casi nada a una empresa fantasma. Meredith frunció el ceño. Espera, ¿estás diciendo que utilizó la historia de los objetos de valor escondidos? ¡Qué raro! ¿Qué exactamente? ¿Recuerdas que te hablé de la casa de la abuela? Últimamente, Carlisle pregunta mucho por cosas antiguas, documentos. Sobre todo se pregunta si la abuela dejó algún escondite. Delilah silbó. Parece que Sterling está usando el mismo cebo, solo que esta vez está procediendo con más cuidado, a través de tu marido. Pero ¿por qué querría la casa de campo específicamente? No es tan cara como esas mansiones. ¿Tal vez no es por el precio? Delilah abrió su portátil. Mira lo que he encontrado. En todos los casos, Sterling eligió casas con historia. En Filadelfia fue una mansión del siglo XIX. En Providence, una casa de la época colonial. La casa de la abuela también es antigua. Tiene más de 100 años. Meredith se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es lo más raro? Cuando mencioné los papeles de la abuela en la subasta, estaba claramente nerviosa. Carlisle también. ¿Crees que saben algo sobre la casa? No estoy seguro. Pero la abuela siempre decía que la casa tenía sus secretos. ¿Quizá Sterling averiguó algo en concreto? Delilah cerró el portátil. ¿Qué vas a hacer? Para empezar, voy a revisar todos los papeles de la abuela. Tiene que haber una razón por la que estén tan interesados en esta casa en particular. Y luego... ¿Y luego? Entonces les daremos una pequeña sorpresa. Ya que les gustan tanto las historias de tesoros escondidos, vamos a darles lo que buscan. Dalila sonrió. Suena interesante, pero ten cuidado.
Esa mujer ya ha arruinado la vida de 2 personas. No te preocupes. Meredith recogió los papeles en su bolso. Esta vez se ha encontrado con una digna adversaria. Mi abuela no solo me enseñó a jugar al ajedrez, sino a calcular cada movimiento con antelación. Al salir, Meredith marcó el número de Gus Randolph. Un plan empezaba a formarse en su cabeza y necesitaba la ayuda de un viejo amigo de la familia. Después de todo, ¿quién mejor que el propietario de una casa de subastas para entender el valor de las antigüedades, reales o imaginarias? El estudio de Gus Randolph era como un museo en miniatura. Grabados antiguos en las paredes, vitrinas con cachivaches antiguos, un enorme escritorio de roble que recordaba al siglo pasado. El propio dueño del estudio, impecablemente vestido como siempre, escuchaba atentamente a Meredith. ¿Así que dices que está especializada en propiedades históricas? Gus se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. Interesante, muy interesante. Sí, y cada vez utiliza una leyenda sobre objetos de valor ocultos. Meredith sorbió su té de una taza de porcelana fina. En Providence fueron monedas, en Filadelfia fueron joyas antiguas. Y ahora tiene como objetivo la casa de Agatha. Gus sacudió la cabeza. Tu abuela se pondría furiosa. Exactamente por eso estoy aquí. Necesito tu ayuda, Gus. Supongo que tienes un plan. Meredith dejó su taza. ¿Recuerdas cómo a la abuela le encantaba hablar de su tío Henry? ¿El que coleccionaba sellos? Por supuesto. El viejo Henry era un famoso filatelista. Tenía una colección increíble. Gus se quedó helado de repente. Espera un momento. ¿Quieres usar sus propias tácticas contra sí mismos? Sonrió Meredith. ¿Y si empiezan a correr rumores por la ciudad de que parte de la colección del tío Henry nunca se encontró? ¿Y que la abuela podría haberla escondido en algún lugar de la casa? Gus se reclinó en su silla, con los ojos brillantes. Sabes, eso podría funcionar, sobre todo porque Henry era muy famoso en ciertos círculos. Su colección incluía algunas piezas raras. Exacto. Y lo mejor de todo es que es fácil de verificar. Solo hay que buscar en catálogos y publicaciones antiguas. Puedo ayudar con eso. Gus se levantó y se dirigió a uno de los armarios. Debería tener algunos catálogos antiguos de subastas. Podemos escoger algunos sellos realmente raros que estaban en la colección de Henry e insinuar que podrían estar escondidos en la casa, terminó Meredith. Pero tenemos que proceder con cautela. Sterling no debe sospechar de un truco. Déjamelo a mí. Gus sacó una gruesa carpeta. La semana que viene tenemos una vista previa antes de la gran subasta. Muchos coleccionistas estarán allí. Mencionaré casualmente la historia de la colección de Henry. Y me aseguraré de que Carlisle se entere. Meredith cogió su bolso. Ahora mismo está especialmente atento a todo lo que tenga que ver con la casa. Pero ten cuidado. Gus la miró con seriedad. Si muerden el anzuelo, tendremos que ser muy convincentes. Sterling probablemente verificará la información. Lo sé. Por eso necesito que prepares algunos documentos, cartas antiguas, tal vez un par de fotografías, algo que pueda confirmar la existencia de una parte no contabilizada de la colección. Eso se puede arreglar. Gus se acercó a la caja fuerte que había en un rincón del despacho. Tengo algunas cartas de esa época. Podemos utilizarlas como muestra. ¿Y las fotografías? ¿Te queda algún álbum familiar antiguo? Por supuesto. Hay una caja entera en casa. Estupendo. Tráelos. Elegiremos fotos apropiadas que muestren los interiores de la casa. Añadirá autenticidad. Cuando Meredith se iba, Gus la llamó. Sabes, Agatha estaría orgullosa de ti. Siempre dijo que habías heredado su carácter. Gracias, Gus. Por cierto, ¿cuánto crees que tardaremos en hacer correr los rumores? Dame una semana. Para el próximo jueves, todo el pueblo estará hablando de la misteriosa colección de sellos. De camino a casa, Meredith se preguntó cómo reaccionarían Carlisle y Sterling ante la nueva información. Estaba segura de que no podrían resistirse a semejante cebo, especialmente dado su interés por los documentos antiguos. En casa, lo primero que hizo fue subir al desván y sacar una caja de viejos álbumes. Entre las amarillentas fotografías había varias instantáneas del tío Henry en su estudio. En una de ellas estaba sentado ante un escritorio repleto de álbumes de sellos. Lo siento, tío Henry, susurró Meredith mirando la fotografía.
Voy a tener que utilizar tu reputación en un juego no del todo limpio. La puerta principal se cerró de golpe en el piso de abajo. Carlisle había regresado. Meredith volvió a meter rápidamente los álbumes en la caja. El juego empezaba, y el primer movimiento era suyo. El plan había funcionado incluso más rápido de lo que Meredith esperaba. Apenas unos días después de la conversación en la casa de subastas, Carlisle empezó a interesarse de forma inusual por la historia familiar. «Sabes, acabo de oír una historia interesante», comentó durante la cena, como de pasada. «Sobre tu tío abuelo. Creo que era un famoso coleccionista». Meredith se secó los labios en silencio con la servilleta. «¿Te refieres al tío Henry?» «Sí, coleccionaba sellos. La abuela solía hablar a veces de su colección». «¿Y qué pasó con ella?» «La mayor parte se vendió en una subasta después de su muerte». Hizo una pausa deliberada. «Al menos eso es lo que dijo la abuela». Carlisle se sobresaltó visiblemente. ¿Entonces podría haber habido otra parte? ¿Quién sabe? A la abuela siempre le gustaba subestimar las cosas. Meredith se levantó de la mesa. ¿Recuerdas que no paraba de decir que las casas antiguas siempre tenían sus secretos? Al día siguiente, Meredith observó que Carlisle mantenía una larga conversación por teléfono en el jardín, bajando la voz. Ella no podía oír la conversación, pero su gesticulación hablaba de extrema agitación. 2 días después, apareció Sterling. Se había encontrado Bauas con Meredith en un café cercano al museo. «Señora Hemingway, qué placer conocerla». Sterling irradiaba simpatía. «¿Le importa que me siente?» «Por supuesto que no». «Sabe, después de conocernos en la subasta, me interesé mucho por la historia de su familia, especialmente tu abuela y su hermano». «Tío», corrigió Meredith suavemente. «Henry era su tío». «Oh, sí, lo siento. De todos modos es increíble, toda una familia de coleccionistas. Deben de tener un verdadero tesoro de historias en casa». Meredith tomó un sorbo de café, tal vez, aunque la mayoría de los objetos valiosos hace tiempo que se vendieron. «¿En serio? Y he oído». Sterling se inclinó ligeramente hacia adelante. «Que algunas piezas especialmente raras nunca aparecieron en subasta». «¿De dónde viene esa información?» «Oh, ya sabes. Hay varios rumores en ciertos círculos». Sterling se encogió de hombros despreocupadamente. «Dicen que tu abuela podría haber conservado parte de la colección». «Interesante teoría». Meredith se permitió una leve sonrisa. «Lástima que la abuela ya no pueda confirmarla ni desmentirla». Aquella tarde Carlisle se ofreció voluntario para ayudar a limpiar la despensa por primera vez en mucho tiempo. «Quizá deberíamos ordenar las cosas viejas», sugirió. «De todos modos, la mayoría están acumulando polvo». «Tienes razón», estuvo de acuerdo Meredith, «pero no lo hagamos hoy. Tenemos que revisarlo todo a fondo, y tengo mucho trabajo que hacer en el museo esta semana». Carlisle estaba claramente decepcionado, pero no insistió. Al día siguiente, Delilah envió un mensaje de texto. «Tu pájaro ha picoteado. Ha contratado a un investigador privado para que investigue la historia de la casa». Meredith le enseñó el mensaje a Gus cuando se reunió con él en la casa de subastas. «Excelente». El anciano se frotó las manos satisfecho. «He preparado algunos documentos. Mira», sacó un sobre amarillento. «Esta es una carta supuestamente de Henry a tu abuela. Está fechada en el 47. Se menciona una parte especial de la colección y se insinúa un escondite en la casa». «Parece convincente», Meredith escudriñó la carta. «¿Crees que la comprarán?» «Ya la han comprado», sonrió Gus. «Sterling vino ayer, preguntando por viejos catálogos de subastas, especialmente interesado en la última venta de la colección de Henry». «¿Y qué le dijiste?» «Justo lo que necesitaba, que algunos de los sellos más valiosos nunca se subastaron, y que tu abuela siempre sonreía enigmáticamente cuando se le preguntaba por ello». Por la noche, Carlisle volvió a sacar el tema de la casa. «Cariño, estaba pensando, quizá deberíamos hacer una pequeña reforma. Al fin y al cabo es una casa antigua, tenemos que mantenerla en buen estado». «¿Renovaciones?» Meredith enarcó una ceja. «¿Qué tipo de reparaciones?» «Ya sabes, revisar las paredes, los suelos, quizá actualizar alguna de las habitaciones». «Nunca te habían interesado las reformas». «Solo creo que es importante cuidar la herencia familiar», evitó estudiadamente su mirada. «Por supuesto, querida», Meredith sonrió suavemente. «Hablemos de ello la semana que viene». Más tarde, sola, sacó el teléfono y envió un mensaje a Delilah.
El pez se ha tragado el cebo. Hora de preparar la siguiente etapa. Esa noche, Meredith se quedó deliberadamente hasta tarde en el museo. Sabía que Carlisle se reunía con Sterling los jueves. Delilah ya había calculado sus horarios. Cuando Meredith regresó a casa, en el pasillo se percibía el leve olor de un perfume desconocido. Cuando subió las escaleras, sacó de su bolso un cuaderno de cuero raído. Gus se había superado. El diario tenía un aspecto impecablemente envejecido, con las páginas amarillentas y la tinta descolorida. La letra, que imitaba la de su abuela, era lo bastante parecida como para engañar al profano. Meredith se dirigió al dormitorio, donde empezó a rebuscar deliberadamente en voz alta entre las cosas del armario. Colocó el diario en el borde del tocador para que pareciera casualmente olvidado. Cuando terminó, bajó a la cocina. Carlisle volvió una hora más tarde. Olía a whisky y al mismo perfume que flotaba en el pasillo. ¿Un día duro?, preguntó Meredith, sin apartar los ojos del portátil. Sí, tuve unas negociaciones difíciles. Se frotó el cuello con torpeza. Voy a darme una ducha. Meredith contó los minutos. 3, 2, 1. ¿Cariño? La voz de Carlisle sonaba deliberadamente descuidada. ¿Qué es ese cuaderno en tu mesa? ¿Qué cuaderno? Oh, ¿te refieres a ese viejo diario? Lo he encontrado hoy entre las cosas de mi abuela. Iba a hojearlo, pero me entretuve con el trabajo. Quizá lo lea. Es parte de la historia familiar, después de todo. Claro, si quieres, sonrió Meredith sin levantar la vista. Solo ten cuidado, las páginas son muy frágiles. Durante los días siguientes, observó a su marido. Carlisle leía el diario de vez en cuando, al parecer sacando fotos de las páginas para Sterling. Le interesaba especialmente una entrada fechada en marzo de 1947. Henry tenía razón. Algunos tesoros es mejor mantenerlos fuera de la vista. Su colección está ahora en un lugar seguro. Es curioso cómo la gente puede pasar junto a un verdadero tesoro durante años, sin saber siquiera que existe. Pero solo aquellos que conozcan el secreto de la vieja casa podrán encontrar lo que se esconde entre el pasado y el presente. Una semana después, empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Meredith empezó a notar cambios sutiles, cuadros que se desplazaban y luego volvían a su sitio, marcas en las estanterías polvorientas de la despensa, crujidos de las tablas del suelo por la noche. Delilah, que había instalado cámaras ocultas, le enviaba breves informes. Sterling aparecía en la casa durante el día, mientras Meredith trabajaba. Carlisle la llevaba por la puerta trasera y pasaban horas explorando las habitaciones, golpeando las paredes y comprobando las tablas del suelo. Prestaban especial atención a la vieja biblioteca, donde a la abuela le gustaba pasar el tiempo. Meredith había dejado allí a propósito algunos sobres de sellos viejos, sencillos, pero lo bastante viejos para mantener el interés. «Son como niños jugando a la búsqueda del tesoro», dijo Delilah, mostrando a Meredith otra grabación de la cámara. En la pantalla, Sterling tanteaba suavemente los lomos de los libros mientras Carlisle iluminaba su teléfono. «Niños que quieren robar en casa ajena», replicó Meredith en voz baja. El clímax llegó el viernes por la noche. Meredith había dejado un sobre abierto sobre la mesa de la cocina con una fotografía supuestamente antigua de la casa. En el reverso de la foto, la letra de Gus decía, «Día de verano, Henry en la ventana este de la biblioteca, su lugar favorito para trabajar en la colección». Aquella noche oyó sus voces por primera vez, apagadas, excitadas. «Tiene que haber algo más aquí», susurró Sterling con insistencia. «Todo apunta a la biblioteca». «Ya lo hemos comprobado todo», era Carlisle, irritado e impaciente. «No todo, mira el cuadro. ¿Ves ese armario junto a la ventana del este? Ahora mismo no está en su sitio. ¿Y si...?» El sonido de muebles siendo movidos. Una exclamación ahogada. Meredith yacía en su cama sonriendo a la oscuridad. Detrás de la pared, los desventurados buscadores de tesoros continuaban su búsqueda, sin saber que la verdadera trampa estaba delante. La abuela siempre decía, «La codicia ciega a la gente. Se quedan tan atrapados en la búsqueda de tesoros imaginarios que no se dan cuenta de cómo se están arrinconando a sí mismos». El sol de otoño se ponía lentamente, pintando las paredes del despacho de Delilah de un cálido naranja. Meredith miró los extractos bancarios que su amiga había extendido sobre el escritorio. Retiró casi todos sus ahorros,
Delilah golpeó uno de los documentos con un bolígrafo. Primero su cuenta principal, luego su cuenta de jubilación. Y la semana pasada pidió un préstamo sobre su coche. ¿Cuánto en total? Meredith pasó los ojos por las columnas de números. Más de 300,000. Y eso sin contar el nuevo préstamo. Otros 150,000 a un tipo de interés bastante alto. Meredith se reclinó en la silla, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y amargura. El plan estaba funcionando incluso mejor de lo que había esperado, pero ver al hombre con el que había vivido 15 años tan fácilmente manipulado era frustrante. ¿Y Sterling? ¿Alguna noticia? Delilah abrió el portátil. Oh, ahora es cuando se pone interesante. Mira. Una serie de fotos aparecieron en la pantalla. Sterling en un restaurante con un hombre, claramente no Carlisle. Estaban sentados demasiado juntos para una conversación de negocios. Su nombre es Marcus Sheldon, propietario de una empresa de construcción, y, notablemente, se especializa en la restauración de edificios históricos. Está preparando una copia de seguridad. Meredith sacudió la cabeza. Inteligente. En ese momento, el teléfono de Meredith vibró. Un mensaje de Carlisle. Hoy llego tarde. Reunión importante con un cliente. Delilah sonrió. Ya sé dónde es esa reunión. En el Blue Oyster, el nuevo restaurante del Paseo Marítimo. Tengo mi propio hombre allí. ¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas de Jake, mi hermano pequeño? Trabaja allí como camarero, y es un joven muy considerado. Una hora más tarde, ya estaban sentados en un pequeño bar al otro lado de la calle del Blue Oyster. Jake, un chico moreno de mirada atenta, se sentó a su mesa durante un descanso. Tuvieron una pelea, empezó enseguida. A lo grande, sentado en mi sección, lo oí todo. Él estaba nervioso, frotándose constantemente la corbata. Ella actuaba como la dueña del puesto. ¿De qué iba la conversación? Delilah preguntó. Habló de dinero, algo sobre préstamos, sobre un coche hipotecado. Exigió más. Dijo que necesitaba al menos 200,000 para algunos equipos y especialistas. ¿Cómo reaccionó? Al principio intentó discutir. Luego insinuó que tenía otras opciones. Inmediatamente se rió. Empezó a decir que podría comprometer su participación en la agencia. Meredith y Delilah se miraron. ¿Qué dijo exactamente sobre otras opciones? Aclaró Meredith. Algo parecido, hay gente dispuesta a invertir en un proyecto prometedor. Se puso blanco como la tiza. Preguntó, «Teníamos un acuerdo, ¿no?» Y ella respondió, «Los acuerdos valen exactamente lo que pagas por ellos». Jake miró su reloj. Debería volver. Pero ¿sabes qué es lo raro? Cuando se iba, se le acercó un hombre. Lo conozco. Frecuenta el restaurante. Sheldon, creo. Tuvieron una conversación muy agradable. Aquella noche, cuando Carlisle regresó a casa, Meredith fingió no darse cuenta de su estado. Parecía agotado, llevaba la corbata descuidadamente aflojada y tenía sombras bajo los ojos. ¿Un día duro?, preguntó ella sin apartar los ojos del libro. Sí, los clientes son cada vez más exigentes. Se sirvió un whisky, algo que nunca había hecho entre semana. Por cierto, han llamado del banco. Algo sobre nuestra cuenta conjunta. Carlisle se quedó helado con el vaso en los labios. Yo quería hablar contigo. Hay un pequeño problema técnico. Lo solucionaré. A la mañana siguiente, Delilah envió nuevas fotos. Carlisle saliendo de la casa de empeños. Otro día después, Meredith se dio cuenta de que el anillo de boda de su marido había desaparecido de su dedo. Lo vendió, informó Delilah, junto con una colección de relojes antiguos que había estado coleccionando durante 10 años. Esa misma tarde, Meredith descubrió una nueva entrada en el diario de su abuela. Henry dijo que sus sellos valdrían una fortuna algún día. ¿Cuánta razón tenía? Solo 3 de los ejemplares más raros de su colección secreta valdrían hoy millones. Había dejado el diario abierto a propósito en esa página. Por la mañana, la página estaba doblada y había marcas de lápiz apenas visibles en los márgenes. Una semana después, Delilah le mostró a Meredith los nuevos papeles. Carlisle había pedido otro préstamo, esta vez hipotecando su parte de la agencia inmobiliaria. 200,000, exactamente lo que exigía Sterling. Lo está arriesgando todo, Delilah negó con la cabeza. Si no encuentra la manera de pagar los préstamos, perderá el negocio. ¿Sabes qué es lo más triste? Meredith miró por la ventana las hojas que caían. Ni siquiera se preguntó por qué mi abuela, que tanto me quería,
Nunca mencionó una colección millonaria. Aquella noche, sentada en su dormitorio, Meredith oyó a su marido revolverse en la habitación de invitados, a donde se había trasladado hacía una semana con el pretexto de hacer llamadas de última hora a unos clientes. En la oscuridad de la casa, cada crujido de las tablas del suelo parecía especialmente ruidoso, como si la vieja casa tampoco pudiera dormir, guardando sus secretos reales e imaginarios. La abuela tenía razón, susurró Meredith. La codicia no solo ciega, corroe todo lo que toca, incluso cosas tan sólidas como el amor y la lealtad. El Lexus gris de Sterling Prescott pasó lentamente por delante del edificio de oficinas de Oak Street. Delilah, sentada en un anodino Toyota gris, sacó unas cuantas fotos. Eran las 8 de la mañana, demasiado temprano para una reunión de negocios normal. Robert Kingsley, comentó, enviando las fotos a Meredith, el principal competidor de tu marido. Él y Carlyle llevan 5 años peleándose por las mejores propiedades de la ciudad. Sterling salió del coche, impecable con su traje color crema. Sus tacones tintinearon en el pavimento mientras se dirigía a la entrada principal. ¿Con qué frecuencia se reúnen?, preguntó Meredith, mirando las fotos en la pantalla de su teléfono. Es la tercera vez esta semana, y siempre es por la mañana temprano, antes de que empiece la jornada laboral. Meredith frunció el ceño. ¿Y Marcus Sheldon? Oh, se reúne con él por las tardes, normalmente en el Azure, un restaurante muy tranquilo a las afueras de la ciudad. Parece que nuestra señorita Prescott está jugando una partida complicada. Esa tarde, Delilah envió un nuevo informe. Contenía imágenes de Sterling saliendo del despacho de Kingsley, instantáneas de algunos documentos que llevaba en la mano y una grabación de una conversación con una ayuda de cámara. El señor Kingsley está muy contento, dijo el aparcacoches. Ha estado radiante los últimos días. Dice que está a punto de cerrar un gran negocio. 2 días después, Delilah siguió a Sterling al restaurante Azur. Sheldon la esperaba en una mesa al fondo del local. Esta vez, tenían la compañía de otro hombre. James Warren, explicó Delilah, mostrando fotos a Meredith. Propietario de una empresa de inversiones, especializado en bienes raíces. Entonces, ¿cuántos jugadores hay en esta fiesta?, murmuró Meredith. 4 hasta ahora. Carlisle, que ha hipotecado todo lo que puede. Kingsley, dispuesto a hacerse cargo de su negocio. Sheldon con su empresa de construcción. Y Warren con el dinero. ¿Y Sterling? Y Sterling parece prometer a cada uno de ellos su propia versión de un final feliz. Confirmando estas palabras, aparecieron nuevas fotografías un día después. Sterling en un café con Kingsley. Ella le está discutiendo algo acaloradamente. Él escucha atentamente. Sterling en el coche de Sheldon. Están estudiando unos planos. Sterling en el despacho de Warren. Un apretón de manos que parece cerrar un trato. Pude sacar copias de los documentos de su portátil, informa Delilah. Lo creas o no, ella está vendiendo diferentes versiones de la misma historia. ¿Qué quieres decir? A Kingsley le promete información sobre los problemas financieros de Carlisle para que pueda hacerse cargo de la agencia. A Sheldon, un contrato para restaurar la casa después de que ella se convierta en propietaria. A Warren, una parte del supuesto hallazgo. Y Carlisle sigue creyendo que encontrarán el tesoro juntos y se harán ricos. Meredith sacudió la cabeza. ¿Y ninguno de los dos tiene ni idea de que los otros existen? Todavía no. Está siendo muy cuidadosa. Encuentros en distintos lugares, distintas épocas, distintas leyendas. Esa noche, Carlyle volvió a quedarse hasta tarde. Volvió pasada la medianoche, oliendo a whisky y desesperación. Meredith pudo oírlo pasearse por su habitación durante largo rato, murmurando algo para sí mismo. A la mañana siguiente, llegó un mensaje de Delilah. Creo que está empezando. Kingsley ha solicitado comprar una participación en la agencia Carlisle. Al parecer, Sterling le informó de sus problemas de crédito. ¿Y Sheldon? Preparando un equipo de construcción. Según el papeleo, deben empezar a trabajar en 15 días. Justo cuando vence el primer préstamo de Carlisle, observó Meredith. Exactamente. Parece que Sterling lo tiene todo planeado. Cuando Carlisle no pueda pagar, Kingsley se hará cargo de la agencia. Sheldon se dejará caer por allí con su equipo ostensiblemente para estimar el trabajo. Y Warren proporcionará cobertura financiera. Y ella misma. Y desaparecerá.
como siempre hace. Meredith se acercó a la ventana. En el jardín, el jardinero estaba rastrillando las hojas caídas. El mismo patrón de todos los días, solo que el montón era cada vez más grande. «¿Sabes?», dijo sin volverse, «mi abuela me dijo una vez, la peor traición es cuando no te traicionan a ti, sino a tu fe en un hombre». «¿Y qué vas a hacer al respecto?» «Nada todavía. Dejar que se haga un poco más fuerte. A veces hay que dar a la gente cuerda suficiente para que se enrede sola». En ese momento llegó un nuevo mensaje. Dalila abrió la imagen y silbó. Sterling salía de una joyería, con una cajita de terciopelo en las manos. «Parece que alguien está preparando una sorpresa especial», comentó Dalila. «O una traición especial», replicó Meredith en voz baja. Meredith nunca había entrado en el sótano de su casa de campo. Era húmedo y oscuro, y la única bombilla emitía una luz tenue y desagradable. Pero hoy bajó, siguiendo las indicaciones de Dalila. «Tercera estantería a la izquierda, detrás de las latas viejas», le dijo su amiga por teléfono. «Carly le esconde allí unos papeles. Mi informante le vio bajar allí anoche». Meredith encontró el sobre casi de inmediato. Amarillento, andrajoso, con anotaciones a lápiz en el reverso. Dentro había pagarés, docenas de ellos, fechados en los últimos 2 años. «Casino clandestino Red Ace», leyó en voz alta. «Un pagaré por 50,000. Otra por 30. Cristo, aquí hay $500,000. Te lo dije». Dalila podía oír la simpatía en su voz. «Lleva mucho tiempo en esto. Póker de apuestas altas, torneos clandestinos. El dueño del casino, Vince Moretti, lo tiene en el anzuelo desde hace más de 1 año». Meredith hojeó lentamente los papeles. Cada recibo era como un golpe. No se había dado cuenta de que su marido llevaba una doble vida. Ahora estaba claro por qué su cuenta común se vaciaba constantemente, por qué Carlisle hacía cada vez más horas extras. ¿Lo sabe Sterling? Lo sabe ahora. Anoche estuvo en el casino. En especial fue allí para encontrarse con Moretti. Meredith se apoyó en la fría pared del sótano. ¿Y ahora qué? Ahora tiene una nueva ventaja. Si la información de la deuda se filtra, Carlisle perderá su licencia de agente inmobiliario. Todos sus problemas de crédito parecerán un juego de niños comparados con eso. Por la noche, Carlisle volvió a casa pálido y agotado. Sus manos temblaban visiblemente mientras se servía un whisky. «¿Va todo bien?», preguntó Meredith, aunque sabía la respuesta. «Sí, solo cansado», intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «Mucho trabajo». Su teléfono vibró. Carlisle se estremeció, leyó el mensaje y palideció aún más. «Necesito hacer una llamada», murmuró, y casi salió corriendo de la habitación. 1 hora más tarde, llegó un mensaje de Dalila. «Sterling le ha concertado una cita en el Red Ace. Parece que ha decidido acabar con él». Meredith dudó. Una parte de ella quería seguir a su marido, ver su caída con sus propios ojos, pero otra parte comprendía que algunas cosas era mejor aprenderlas de otros. «Síguelos», le envió un mensaje a Dalila. El informe llegó pasada la medianoche. Dalila envió fotos y una breve descripción de la reunión. Carlisle y Sterling estaban sentados en una mesa alejada. Ella le estaba mostrando algo en su teléfono, probablemente fotos de recibos. Él estaba sentado con la cabeza gacha y los hombros caídos. «Ella está exigiendo más dinero», escribió Dalila. Ya no solo por la supuesta búsqueda de cobro, sino por su silencio. 300,000 para fin de mes. ¿De dónde sacará tanto dinero? La única otra opción es hipotecar la casa. Tu casa. Meredith miró la pared donde colgaba el retrato de su abuela. Agatha tenía una mirada severa y atenta, como diciendo, «Te advertí sobre los depredadores». Al día siguiente, Carlisle no fue a la oficina. En lugar de eso, se encerró en su despacho con papeles. Meredith pudo oírle marcar el número de alguien una y otra vez, pero aparentemente sin resultado. Hacia el anochecer, llegó un nuevo mensaje de Dalila. «Está intentando ponerse en contacto con los usureros. Busca a alguien que le preste dinero contra la casa sin hacer preguntas». «¿Y Sterling?» «Se está reuniendo con Moretti. Parece que hacen negocios juntos. Él proporciona la suciedad, ella exprime el dinero». Meredith sacudió la cabeza. La red de mentiras se hacía cada vez más espesa. Carlisle, acorralado por su propia debilidad y la codicia ajena, estaba dispuesto a perderlo todo. ¿Y por qué?
por la esperanza fantasma de un tesoro inexistente y el miedo a ser descubierto. La abuela solía decir que cada uno elige su juego, susurró Meredith, mirando a su marido a través de la puerta entreabierta del estudio. Pero no todo el mundo se da cuenta de que a veces la mayor recompensa es detenerse a tiempo. Carlyle levantó la cabeza de los papeles y ella vio en sus ojos lo que tantas veces había visto en otros jugadores. La desesperación de un hombre que sabe que ha perdido, pero que aún así espera volver a ganar, aunque el precio sea la casa de otro, la vida de otro, la confianza de otro. La casa de subastas de Gus Randolph bullía de actividad. Los ayudantes estaban montando vitrinas, colgando cuadros, preparándose para un acontecimiento importante. Meredith observaba los preparativos, oculta tras una columna. Todo listo. Gus se acercó a ella, ajustándose las gafas. Los expertos llegarán dentro de una hora. Expertos de verdad, por cierto, solo que no son conscientes de que van a evaluar una falsificación. ¿Y Sterling? Ya ha llamado 3 veces, intentando averiguar quién va a hacer la tasación. Le dije que era confidencial. Meredith asintió. ¿Crees que lo comprará? Debería. Invité expresamente a Geoffrey Holbrook. Es el principal experto en filatelia de Sotheby's. Ese tipo de autoridad es difícil de ignorar. A la hora acordada, la sala empezó a llenarse de gente. Gus se había superado. Todo parecía impecablemente oficial. Hombres estrictos con trajes caros, mujeres elegantes con blocs de notas, representantes de compañías de seguros. Sterling llegó justo a tiempo. Hoy llevaba un vestido azul oscuro y un collar de perlas, el aspecto de una seria mujer de negocios. Tomó asiento en primera fila, mirando discretamente a los presentes. ¿Dónde está Carlisle?, le susurró Meredith a Delilah. Esperando en el coche a la vuelta de la esquina. Le prohibió aparecer, dijo que su presencia podría levantar sospechas. Gus subió a un pequeño estrado. Señoras y señores, hoy tenemos un acontecimiento único, la tasación de una parte recientemente descubierta de la colección de Henry Ramsey, uno de los más grandes filatelistas del siglo pasado. Un murmullo recorrió la sala. Holbrook, un caballero canoso con monóculo, dio un paso al frente. Su atención, por favor, a la pantalla, continuó Gus. Ante ustedes hay fotografías de supuestas rarezas descubiertas en el archivo familiar. En la gran pantalla aparecieron fotografías de sellos artísticamente envejecidos. Gus había elegido deliberadamente especímenes raros de los que solo existían unos pocos ejemplares. El primer lote es un Mauricio Rosa del año 847, anunció. El segundo es un Trinidad Azul del 855. Y por último, el Ceilán Amarillo del 859. Holbrook estaba anotando algo rápidamente. Sterling permanecía inmóvil, pero sus dedos frotaban nerviosamente un collar de perlas. Según nuestras estimaciones preliminares, Gus hizo una pausa dramática. El valor total de la colección puede superar los $5 millones. Meredith notó que Sterling sacaba discretamente su teléfono y empezaba a teclear un mensaje. Un minuto después, llegó una respuesta de Delilah. Se ha puesto en contacto con Warren. Le ofrece los derechos exclusivos para comprar la colección. Ni siquiera menciona a Carlyle. Mientras tanto, Holbrook se levantó para hablar. A juzgar por las fotografías presentadas, se trata de piezas excepcionalmente raras. Si se confirma la autenticidad, estamos ante el mayor hallazgo de la década. Sterling volvió a coger el teléfono. Esta vez estaba enviando un mensaje de texto a Sheldon. El mensaje había sido interceptado por Delilah. Necesitamos acelerar el proceso en la casa. Empezar a trabajar en una semana, no más tarde. Eso es interesante, susurró Delilah. Ni siquiera esperó al informe pericial oficial. Durante las 2 horas siguientes, los expertos discutieron detalles técnicos, posibles métodos de autentificación y el contexto histórico. Gus mantuvo el debate con catálogos antiguos, fotos familiares y anotaciones en diarios. Cuando terminó la reunión, Sterling se dirigió rápidamente a la salida, marcando el número de alguien mientras avanzaba. Delilah la siguió. Está llamando al banco, dijo al cabo de unos minutos. Intenta conseguir un préstamo de emergencia para un futuro negocio. Parece que quiere proceder sin Carlisle. ¿Y él? Sigue sentado en el coche, esperando su llamada. Meredith se acercó a la ventana. Empezaba a llover fuera. Las gotas goteaban lentamente por el cristal,
desdibujando el contorno de la ciudad. «Sabes», le dijo a Gus, «la abuela siempre decía que la avaricia ciega a la gente. Pero se le olvidó añadir que también la vuelve sorda. Dejan de oír no solo la voz de la conciencia, sino también el sonido de una tormenta que se acerca». Gus asintió. «¿Qué hacemos ahora?» «Esperar. Ahora correrá tras dos pájaros, tanto la colección como la casa, y cuando corres detrás de dos pájaros, corres el riesgo de no atrapar a ninguno», remató Gus. «Tu abuela era una mujer sabia». La tormenta comenzó de repente. Fuertes gotas de lluvia tamborileaban en las ventanas de la casa de campo donde Meredith esperaba el inevitable final. Delilah acababa de informar de que Carlyle se había topado accidentalmente con Sterling en el restaurante del Hotel Meridian. Estaba cenando con Warren, discutiendo los detalles del trato de la colección de sellos. A las 10 en punto la puerta principal se abrió con estrépito. Carlisle irrumpió en la casa, empapado y furioso. «¿Dónde están las escrituras de la casa?», entró volando en el salón, donde Meredith leía tranquilamente un libro. «Quiero los originales, ahora». «¿Por qué?». Ella levantó lentamente los ojos del libro. «¿Quieres asegurarte de que Sterling no tuvo tiempo de falsificarlos?». Carlyle se quedó helado. «¿Tú sabes? ¿Sobre su amante? ¿Sobre los planes para reformar la casa? ¿Sobre las deudas del casino?». Meredith dejó el libro a un lado. «¿O sobre cómo ahora está vendiendo los derechos de una difunta colección de sellos a Warren sin ni siquiera hacértelo saber?». En ese momento sonó el timbre. Sterling estaba en el umbral, elegante a pesar de la lluvia. Su rostro se contorsionó al ver a Carlyle. «¿Qué haces aquí?». Apretó los dientes. «Teníamos un acuerdo». «¿Acordamos?». Se volvió bruscamente hacia ella. «¿Cómo acordamos el reparto de la recaudación? ¿O cómo acordamos la casa? ¿Así que ya lo habéis hablado?». Meredith se levantó. «Entra, Sterling. Creo que todos tenemos algo que decirnos». Sterling entró lentamente en el salón, mirando a Meredith con aprensión. «Lo sabías todo, ¿verdad? ¿Desde el principio?». «Por supuesto. Así como el hecho de que la colección de sellos es una ficción. Mi regalo para los dos». «¿Qué?». Sterling se puso pálido. «Pero los expertos, Holbrook, evaluaron fotografías de sellos inexistentes. Hermosa puesta en escena, ¿no? Casi tan hermosa como la estafa de tu casa». Carlyle se hundió pesadamente en su silla. «¿Así que no hay sellos?». «Igual que no hay ninguna posibilidad de conseguir esta casa». Meredith sacó una carpeta de archivos. «Sin embargo, hay algunas cosas interesantes, como pruebas de sus estafas inmobiliarias en otros estados, señorita Prescott. O recibos del casino Red Ace. Imagínate, Carlyle, tu compañero Moretti resultó ser muy hablador». «No te atreverías», siseó Sterling. «No tienes pruebas». «¿En serio?». Delilah entró en el salón con un portátil. «¿Y las grabaciones de tus reuniones con Kingsley? ¿O las negociaciones con Warren? ¿O tal vez mostrar tu correspondencia con Sheldon?». Sterling se desplomó en su silla, evaporándose su seguridad en sí misma. «¿Qué quieres?». «La verdad, para empezar». Meredith miró a su marido. «¿Cuánto hace que empezó esto, Carlyle?». Él no levantó la vista. «Hace 6 meses. Perdí en el casino, a lo grande. Sterling se ofreció a ayudar. Dijo que conocía una forma de conseguir dinero rápido. Así que decidiste robar la casa de tu esposa». No pensé». «Claro que no pensaste». Meredith sacudió la cabeza. «Simplemente dejaste que tu codicia nublara tu juicio. ¿Y tú, Sterling? ¿Cuántos otros hombres se han tragado tus historias de tesoros ocultos?». Se oyó un trueno fuera. Sterling se levantó de un salto. «Son todo mentiras. No puedes probar». «Yo puedo». Meredith encendió el proyector. Fotografías, documentos, grabaciones de conversaciones aparecieron en la pared. «Lo tengo todo. Y la policía lo tendrá todo si no aceptas mis condiciones». «¿Qué condiciones?». Carlyle preguntó sordamente. «Divorcio, no reclamar la casa u otras propiedades, y una confesión completa de sus maquinaciones, señorita Prescott, por escrito». «¿Y si nos negamos?». «Entonces mañana por la mañana, la policía, el IRS y la Comisión de Bienes Raíces tendrán todos los documentos. Elige». Sterling cogió primero el bolígrafo. «¿Dónde firmo?». Carlyle la observó escribir rápidamente la confesión y luego se levantó despacio. «Meredith, yo...». «No lo hagas», levantó la mano.
Firma los papeles y vete. Y sí, he pagado tus deudas en el casino. Considéralo un regalo de despedida. Cuando se fueron, por separado, sin mirarse, Meredith se acercó a la chimenea donde estaba el retrato de su abuela. «Tenías razón, abuela», dijo en voz baja. La casa guardaba un tesoro, solo que no el que buscaban, sino una lección de cómo la codicia puede destruirlo todo. El amor, la confianza, el honor, y cómo la verdad, incluso amarga, triunfa sobre la mentira. Al otro lado de la ventana, la tormenta iba amainando poco a poco, como si la naturaleza también hubiera decidido que ya había tenido suficiente drama por hoy. La mañana era inusualmente fría para ser octubre. Meredith estaba tomando café en su despacho del museo cuando Delilah llamó. «Pon las noticias», dijo sin preámbulos. El rostro familiar de Sterling apareció en la pantalla del portátil. Estaba sentada en un coche de policía, despeinada y sin maquillaje. Un teletipo en la parte inferior de la pantalla decía: «Arrestada estafadora que estafó a docenas de personas en 3 estados». «¿Qué ha pasado?», preguntó Meredith. «Es una historia curiosa. ¿Recuerdas a Robert Kingsley? Resulta que su hermano trabaja para el Departamento de Policía de Filadelfia. Cuando Kingsley le habló de una extraña mujer que ofrecía turbios negocios inmobiliarios, identificó inmediatamente la letra de Sterling». Meredith observó cómo los agentes de policía sacaban cajas de documentos del costoso hotel. ¿Intentaba escapar? Reservó un billete a las Bahamas, pero no lo consiguió. La detuvieron en el vestíbulo cuando intentaba salir del hotel. Adivina qué encontraron en su habitación. ¿Títulos falsos de mi casa? También. Y toda una colección de identificaciones, sellos y contratos falsos. Parece que nuestra señorita Prescott era una estafadora mucho más experimentada de lo que pensábamos. Las noticias mostraron una entrevista con un detective. La sospechosa era buscada por una serie de fraudes inmobiliarios en Filadelfia, Providence y Boston. Los daños preliminares superan los $5 millones. El teléfono de Meredith volvió a sonar. Esta vez era Gus. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin preámbulos. Ahora prepárate, tengo noticias sobre Carlisle. Meredith se sentó más en su silla. Cuéntamelo. La junta directiva de la agencia se ha reunido de urgencia. Alguien, creo que puedes adivinar quién, les envió anónimamente información sobre sus deudas y vínculos con un casino clandestino. ¿Y? Le pidieron que se fuera, inmediatamente, sin indemnización ni referencias. Meredith miró por la ventana donde caían las últimas hojas. ¿Cómo se lo tomó? Dicen que en silencio recogió sus cosas y se fue. Una hora después, Hacienda se presentó en la agencia para investigar sus transacciones del último año. ¿Qué esperan encontrar? Supongo que muchas cosas interesantes, especialmente dada su conexión con Sterling. ¿Sabes lo gracioso? Lo primero que les interesó fueron los tratos con Kingsley. En ese momento llegó un mensaje de Delilah. «Enciende el canal 7, urgente». El familiar edificio del casino Red Ace apareció en la pantalla. Coches de policía, luces intermitentes, hombres esposados. «La policía ha desarticulado un importante casino clandestino», transmitió el reportero. Según los datos preliminares, grandes sumas de dinero ilegal pasaban por el establecimiento. Entre los arrestados hay destacados empresarios y agentes inmobiliarios de la ciudad. «Carlisle no está allí», informó Delilah. «Pero Moretti ya está declarando. Nombres de deudores. Habla de planes de blanqueo de dinero». Meredith cerró el portátil. Los acontecimientos iban demasiado deprisa, como una bola de nieve que arrasa con todo a su paso. Volvió a la casa de campo por la tarde. Había un sobre en el buzón, la petición de divorcio de Carlisle, ya firmada. Adjunta había una nota. «Lo siento, te merecías algo mejor». Las noticias seguían informando de los detalles de la detención de Sterling, la revelación del casino, los controles a agentes inmobiliarios. La ciudad bullía de escándalos, pero aquí, en la vieja casa, reinaba un silencio sorprendente. Meredith se asomó a la ventana. Allí, en el jardín, el jardinero estaba terminando de quitar las últimas hojas otoñales. Mañana comenzaría un nuevo día y la vida seguiría su curso, ya sin mentiras, sin traiciones, sin falsas esperanzas de tesoros inexistentes. Después de todo, pensó, quizá el mayor tesoro sea la capacidad de empezar de nuevo, sin dejar que la amargura envenene el alma. Y la casa se mantuvo en pie, guardando sus verdaderos secretos.
no sobre sellos ocultos o documentos antiguos, sino sobre la naturaleza humana, sobre el precio de la codicia y sobre cómo la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. El invierno llegó inesperadamente pronto. El día en que se firmaron los papeles del divorcio, cayó la primera nevada, cubriendo la ciudad con un manto blanco como si intentara ocultar todo rastro del pasado. Meredith estaba sentada en el despacho de su abogado, James McKinley, repasando los últimos papeles. Había resultado sorprendentemente sencillo. Carlisle no había reclamado nada, había firmado todos los documentos sin objeciones. «Es extraño ver un divorcio tan amistoso», comentó McKinley, tendiéndole un bolígrafo. «Normalmente la gente se pelea por cualquier nimiedad». «A veces un hombre no tiene nada que perder», replicó Meredith, dejando la última firma. «O se da cuenta de que ya lo ha perdido todo». Al salir de la oficina, se topó con Delilah, que la esperaba en el vestíbulo. «¿Cómo te ha ido?», le preguntó su amiga, tendiéndole una taza de café caliente. «Fue rápido. Sinceramente, ni siquiera estoy segura de haberme dado cuenta del todo de lo que pasó. ¿Sabes que Carlisle vendió su piso?». Meredith negó con la cabeza. «¿Cuándo?». «Ayer, por la mitad del valor real. Dicen que se marcha a la costa oeste. Un viejo amigo le ha ofrecido trabajo en una pequeña agencia inmobiliaria». Caminaron por la calle cubierta de nieve, pasando por delante de escaparates con adornos navideños. Parecía increíble que hacía solo 3 meses la vida hubiera sido muy distinta. «¿Y Sterling?», preguntó Meredith. «Oh, es interesante aquí». Delilah sacó su teléfono. «Mira, noticias de última hora. Está siendo acusada de gran fraude. Han salido a la luz otras 2 estafas en Chicago y Seattle. El fiscal pide la pena máxima». «¿Cuánto es eso?». «Hasta 15 años. Más restitución. Unos 7 millones en total». Meredith recordó la última vez que había visto a Sterling, en la sala del tribunal donde había prestado declaración preliminar. Su brillo y confianza habían desaparecido. Parecía inesperadamente pequeña y perdida en su bata de prisión. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, Delilah continuó. En realidad solía ser una experta en antigüedades. Trabajaba en una prestigiosa galería de Boston. Y entonces algo salió mal. «La codicia», dijo Meredith en voz baja, «hace que la gente sea ciega a las consecuencias». Por la noche regresó a la casa de campo. En el buzón había una carta de Carlisle, una breve nota de disculpa y un cheque por el importe de la deuda de su tarjeta. «Sé que pagaste a Moretti», escribió. «Es lo menos que puedo hacer». La casa estaba en silencio. Meredith subió a la biblioteca, donde no hacía mucho Carlisle y Sterling habían estado buscando tesoros inexistentes. Ahora todo había vuelto a la normalidad. Los libros ordenados en las estanterías, las viejas fotografías enmarcadas colgadas rectas de nuevo. Sobre la mesa había un sobre de Gus. Dentro había una fotografía antigua. Su abuela Ágata de niña, riendo, con un libro en las manos, sentada en esta misma biblioteca. «La encontré en los archivos», escribió Gus. «Pensé que querrías colgarla en la pared. Ágata siempre decía que una casa debe guardar recuerdos felices». Meredith se quedó mirando la fotografía durante largo rato. Luego sacó un martillo y un clavo y colgó la foto en el lugar más prominente. «Tenías razón, abuela», dijo en voz alta. «El mayor tesoro no son los sellos o documentos ocultos. Es la capacidad de preservarte a ti mismo, tu honor y tu hogar, pase lo que pase». Fuera de la ventana seguía nevando, cubriendo el jardín con un manto blanco. La vieja casa permanecía inmóvil, guardando sus verdaderos tesoros, no en escondites ni tras falsos muros, sino en los recuerdos, en las historias, en las lecciones que enseña la vida. A la mañana siguiente llegó un mensaje de Delilah. «¿Quieres oír las últimas noticias sobre Carlisle?». «No», respondió Meredith tras una pausa. «Dejemos que el pasado sea pasado». Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. En el jardín, el jardinero limpiaba la nieve de los caminos, como había hecho todas las mañanas durante años. La vida continuaba, sin dramas ni traiciones, sin mentiras ni falsas esperanzas. Y tal vez, pensó Meredith, mirando la nieve que caía, esa era la verdadera victoria. No la venganza o la justicia, sino la capacidad de seguir adelante